Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con la serie de videos para UABC y hoy vamos a estar viendo el tema de utilizar conceptos y teoremas sobre congruencia y similitud para resolver problemas sobre líneas, ángulos y triángulos. ¿Ok? Antes de comenzar con esta explicación del tema, me gustaría invitarlos a que si les gusta el contenido del canal, no olviden en picarle en el botón de suscribirse y si ya lo han hecho, píquenle en el botón de la campanita para recibir todas las notificaciones del canal de cuando se suba un nuevo video. Asimismo, también invitarlos a que si les gusta el contenido, recomendar el canal con sus amigos, conocidos, familiares, para que así el canal pueda seguir creciendo. Y bien, vamos a comenzar con la explicación. Y como dice el título, vamos a hacer uso de conceptos y teoremas sobre dos cosas que vamos a estar viendo hoy. Una sobre congruencia y dos sobre similitud para resolver problemas que involucren líneas, ¿sí? O lados de una figura, ángulos y en específico triángulos, ¿ok? Pero antes de comenzar con los ejercicios, vamos a ver la parte teórica que es corta, ¿verdad? Y muy sencilla, sobre congruencia y similitud. En este caso, la teoría viene siendo sobre congruencia y semejanza entre figuras, ¿ok? En este caso, más específico, congruencia y semejanza entre triángulos, ¿ok? Porque, pues, el título nos está diciendo que se está enfocando a los triángulos, ¿sí? Obviamente puede haber semejanza y congruencia entre cualquier figura, pero más en específico el tema se enfoca en la semejanza entre dos triángulos y la congruencia entre dos triángulos, ¿ok? Entonces vamos a empezar explicando qué son esos dos conceptos, congruencia y similitud, y cómo se representan de manera matemática, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la congruencia. Dice, dos objetos geométricos son congruentes si tienen las mismas medidas y los mismos ángulos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que prácticamente, si tenemos dos objetos geométricos, dos figuras, estos van a ser congruentes si tienen las mismas medidas y los mismos ángulos. Prácticamente, para que una figura sea congruente a la otra, tiene que ser igualita, ¿sí? Tiene que ser con las mismas medidas de los lados, las mismas dimensiones, mismos ángulos, lo mismo todo, ¿ok? Entonces, aquí yo puse dos ejemplos. Tenemos una recta AB, o sea que va del punto A al punto B, y luego tenemos otra recta que es A'B'. Cuando ven la comilla, el apóstrofe, perdón, de las letras, se tiende a leer como A'B', ¿ok? Entonces tenemos una recta, ¿no? Que es del punto A al punto B, y tenemos otra recta que es del punto A' al punto B'. Y luego aquí tenemos lo siguiente, esta expresión de aquí, que se va a leer de la siguiente manera. El segmento de línea AB, recordemos que cuando se le pone una raya por encima, pues representa que es un segmento de línea, ¿no? Entonces, el segmento de línea AB es congruente a el segmento de línea A'B', ¿sí? Este símbolo de aquí, que son dos rayitas, como el signo de igual, y luego encima se pone como una ondulada, ¿no? Esto de aquí, este simbolito, hace referencia a congruencia, ¿ok? Entonces, si lo ven, se refiere a que dos figuras son congruentes entre sí, es decir, que son igualitas. Por lo tanto, en este caso de las rectas, el segmento de línea AB, es decir, este segmento de línea que va desde el punto A al punto B, es congruente al segmento de línea que tenemos aquí, que es el segmento de línea A'B', porque va del punto A' al punto B'. Y el que sean congruentes significa que tanto este segmento de línea como este segmento de línea van a tener las mismas dimensiones. Obviamente también el mismo ángulo, ¿verdad? Porque si tuviéramos una línea así y luego otra que está como inclinada, pues ya no son congruentes, ¿verdad? Entonces, supongamos que las mismas tienen la misma dimensión, digamos que esta mide 5 centímetros, entonces esta también tiene que medir 5 centímetros y ambas están completamente horizontales, ¿ok? Un ángulo de 0 grados de inclinación, completamente horizontales, tanto esta como esta, ¿ok? Y por lo tanto, si ambas tienen el mismo ángulo, ya sea de inclinación en este caso, y la misma longitud, la misma dimensión, el mismo largo, entonces se puede decir que esta recta es congruente a esta recta, ¿ok? Y se expresa de esta manera, como ya lo vimos. Y tenemos otro ejemplo. En este caso, ahora tenemos dos triángulos. A lo mejor no son igualitos a simple vista porque los hice al tanteo, pero para que este triángulo sea congruente a este triángulo, tienen que tener las mismas dimensiones, es decir, todos los lados tienen que medir lo mismo,
y los ángulos también tienen que ser de la misma dimensión. Por lo tanto, es como tener este de aquí es igualito al que está acá, ¿ok? Este triángulo es el triángulo ABC, formado por los vértices ABC, ¿sí? O por los puntos ABC. Y este de acá está formado por los puntos A', B', C'. Por lo tanto, la forma para expresar que este triángulo es congruente a este, es decir, que este triángulo tiene las mismas dimensiones y ángulos que este triángulo, se representa de la siguiente manera. El triángulo, pusimos un triángulo ahí, el triángulo ABC, que son los puntos que lo forman, ABC, es congruente con el mismo simbolito que ya les dije, se representa la congruencia, dos rayitas y encima una ondulada. Entonces el triángulo ABC, este de aquí, es congruente al triángulo A'B', C', que es este de aquí, formado por los puntos A'B', C'. Entonces esta expresión nos dice que este triángulo es congruente a este triángulo y por lo tanto los dos triángulos tienen los mismos ángulos y las mismas medidas, ¿ok? Por lo tanto, este lado de aquí mide lo mismo que este lado de aquí, este lado de aquí mide lo mismo que este lado de aquí, este lado de aquí mide lo mismo que este lado de aquí, este ángulo de aquí, si pusiéramos un ángulo aquí, sería el mismo ángulo que de aquí, este ángulo de aquí es 90, también este de aquí es 90, este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de aquí, ¿ok? Eso significa congruencia entre dos objetos geométricos que son completamente iguales, ¿ok? Pues de todo, por donde lo veamos, de ángulos, lados, dimensiones, inclinación, son iguales, ¿ok? Entonces eso significa congruencia. Y ahora vamos a ver semejanza, porque recordemos que el título es congruencia y similitud, y la similitud hace referencia a la semejanza, ¿ok? Entonces, ¿qué es la semejanza? Nos dice, dos figuras geométricas son semejantes si tienen los mismos ángulos internos y sus lados correspondientes tienen la misma proporción. Ahora, muchos se confunden porque cuando leen semejanza, pues dicen, pues semejanza hace referencia a que es semejante a otro, ¿verdad? Y pues no. ¿Por qué? La congruencia, como ya vimos, es cuando una figura es completamente igual a la otra, ¿ok? Entonces, prácticamente podríamos decir, este triángulo o esta figura es congruente a esta otra figura, haciendo referencia a que esta figura es completamente igual a esta otra, ¿ok? En la semejanza se trata de dos figuras, pero para que esas dos figuras sean semejantes, van a tener los mismos ángulos internos, ¿sí? Hablando de triángulos, pues los ángulos van a ser iguales, ¿sí? Es decir, este ángulo de aquí va a ser igual que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí va a ser igual que este ángulo de aquí, y pues este ángulo de aquí va a ser igual que este ángulo de aquí. Pues aquí es ángulo recto, ¿verdad? Entonces, para que dos figuras geométricas sean semejantes, tienen que tener los mismos ángulos internos, ¿ok? Específicamente hablando de triángulos, ¿verdad? Tienen que ser los mismos ángulos internos y sus lados correspondientes tienen la misma proporción. Ojo, la misma proporción. Cuando dicen la misma proporción, no significa que van a ser iguales, significa que van a ser proporcionales. Si, por ejemplo, este de aquí mide 10 centímetros, este lado de aquí, es un ejemplo, ¿verdad? Si este de aquí mide 10 centímetros, entonces el de acá va a ser 5 centímetros y, como podemos observar, este de aquí mide la mitad que el de este, ¿verdad? Por lo tanto, este va a ser el doble de este y este lado va a ser el doble de este. O sea, si este lado es el doble de este, entonces para que sean semejantes, este lado de aquí tiene que ser la mitad, el doble de y este lado de aquí tiene que ser el doble de este. Por lo tanto, cada lado de este triángulo es el doble de cada lado de este triángulo, ¿sí? Entonces, en palabras más simples, para que dos figuras geométricas sean semejantes entre sí, quitando esta definición y haciendo una más simple, sería, para que dos figuras geométricas sean semejantes, tienen que tener la misma forma, ¿ok? La misma forma, pero diferente escala o diferente tamaño, ¿sí? Como pueden observar, estos dos triángulos tienen la misma estructura, ¿sí? Podemos ver que tiene un ángulo de 90 grados, podemos ver que este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo, y este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo. Por lo tanto, técnicamente, si este lo incrementamos de tamaño, por ejemplo, suponiendo que este es la mitad de tamaño que si a este lo aumentamos al doble, vamos a llegar a este tamaño, pero como tienen la misma estructura, pues ya se van a hacer iguales los triángulos. Entonces,
La forma para representar la semejanza entre dos figuras geométricas es triángulo, en este caso, triángulo ABC, es decir, este ABC formado por los puntos ABC. El triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C', que es este triángulo formado por los puntos A'B'C'. Y como pueden observar, para representar la semejanza entre los triángulos, solamente se pone el simbolito ondulado. En el de congruencia se pone 2 de igual y encimita un ondulado, ¿verdad? Para el de semejanza solamente se pone la ondulada, ¿ok? Entonces, congruencia, semejanza. ¿Sí? Esos son los simbolitos para representarlo. Llegando a un resumen de la teoría, la congruencia es cuando tenemos dos figuras y ambas figuras u objetos geométricos son completamente iguales, ¿sí? La congruencia es cuando son completamente iguales, tanto en ángulos como en medidas, son iguales, ¿ok? Completamente iguales, eso es la congruencia. Y la semejanza es cuando tenemos dos figuras geométricas, pero tienen los mismos ángulos internos, ¿ok? Pero el tamaño o sus dimensiones son proporcionales, pero no son iguales, ¿ok? Pueden ser, una de las dos figuras puede ser más pequeña que la otra o puede ser más grande que la otra, ¿ok? Pero siempre se conservan los mismos ángulos. Entonces, al ocurrir eso, cuando tengamos dos figuras semejantes es porque tienen diferente tamaño, pero tienen la misma estructura o la misma forma, como estos dos triángulos, ¿no? Que podemos ver que tienen la misma estructura, mismos ángulos, pero uno puede ser más grande que el otro, ¿sí? Ya que sus tamaños de sus lados pueden ser proporcionales, ¿ok? Pero no tienen que ser del mismo tamaño. Pueden ser más chicos o más grandes, siempre conservándose la proporción entre sus lados, ¿ok? Entre los lados del triángulo en este caso y los lados de este triángulo. Entonces este lado siempre va a ser proporcional a este lado va a ser proporcional a este lado y este lado va a ser proporcional a este lado, porque como los ángulos son iguales, pues se forma la misma estructura de triángulo, pero el tamaño puede variar, ¿no? Dependiendo cómo incrementemos los lados del triángulo, ¿sí? Entonces, congruencia, completamente iguales, tanto en ángulos como en dimensiones, ¿ok? No pueden ser mayores, no pueden ser menores. Congruentes es del mismo tamaño y con los mismos ángulos, misma estructura, misma forma, mismo tamaño. Y semejanza puede ser misma estructura, misma forma, pero diferente tamaño, ¿sí? Esa es la diferencia en resumen. Espero que se haya entendido la teoría. Ahora, ya explicada la teoría, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios donde vamos a aplicar los conceptos de congruencia y semejanza, ¿verdad? Para resolver algunos problemas con triángulos que involucren saber algún ángulo, algún lado o, no sé, algún dato sobre el triángulo, ¿ok? Antes de comenzar con el primer ejercicio, vamos a mencionar algo que nos va a servir para todos los ejercicios que queramos resolver. Para que se cumpla la semejanza de triángulos o la semejanza entre dos figuras, se tiene que cumplir algo, ¿sí? Entonces nos dice que el triángulo ABC, es decir, el triángulo formado por los puntos ABC, y el triángulo A'B'C', es decir, el triángulo formado por los puntos A'B'C', son semejantes si satisfacen y nos dan esta condición, que si se acuerdan de la ley de senos es como muy similar, ¿no? Porque tenemos dos igualdades, pero en realidad son tres. ¿Por qué? Esto es igual a esto es igual a esto, y a su vez esto es igual a esto, ¿ok? Entonces se pueden formar tres igualdades, pero obviamente vemos dos signos de igual, esto igual a esto, igual a esto, pero se puede establecer tres igualdades, que esto es igual a esto, esto a esto y esto a esto. Entonces se tiene que cumplir esta condición entre dos triángulos, específicamente hablando de triángulos, para que se confirme o se verifique que se trata de dos triángulos semejantes. Entonces, pues dos triángulos congruentes, ya vimos que serían dos triángulos igualitos en todo, ¿verdad? En dimensiones y en ángulos. Y pues si tenemos dos triángulos congruentes, pues no hay problema, porque todo es igual. Y si tenemos dos triángulos semejantes, es decir, que uno sea más grande que el otro, pero tengan los mismos ángulos internos, la misma estructura, la misma forma, los triángulos, pues se podría hacer que un triángulo, o sea, si tenemos dos triángulos semejantes, se puede llegar a dos triángulos congruentes. Si un triángulo es más pequeño que otro, se puede ya sea incrementar uno o disminuir el otro, de tal forma que lleguen a las mismas dimensiones. Y como siempre se conservan los ángulos, pues siempre se va a mantener la misma forma del triángulo, solamente se están variando las dimensiones, las longitudes de los lados, pero de manera proporcional. Entonces dos triángulos semejantes pueden llegar a ser dos triángulos congruentes cuando llegan a las mismas dimensiones de los lados, ¿no? Pero
los ángulos siempre se conservan igual. Entonces, se tiene que cumplir esto. Entonces, prácticamente todos los problemas hablan más sobre el concepto de semejanza que el concepto de congruencia, porque como ya acabo de mencionar, cuando hay congruencia pues no hay mucho problema, son completamente iguales, pero cuando son semejantes pues son proporcionales sus lados y a veces hay que ver, comprobar si son semejantes o no son semejantes, y aparte eso nos sirve para poder resolver otros problemas, ¿no?, que vamos a resolver más adelante. Entonces tenemos esta ley y vamos a ver de qué trata. Nos dice que se tiene que cumplir esto para que dos triángulos sean semejantes. Y nos dice la siguiente ley que para que dos triángulos sean semejantes, el valor absoluto del lado AB entre el valor absoluto del lado A'B' tiene que ser igual al valor absoluto del lado BC entre el valor absoluto del lado B'C', y esto a su vez igual al valor absoluto del lado AC entre el valor absoluto del lado A'C', ¿ok? Y pues vamos a ver. A lo mejor ahorita se mira como un poco confuso, muchas letras, ¿no? Pero vamos a aplicar este teorema o esta ley en estos triángulos, ¿ok? En este ejercicio. Entonces vamos a analizar estos dos triángulos. Nos dicen verificar que sean semejantes. Entonces, tenemos dos triángulos y nos dan ciertos datos. En el primer triángulo nos dan un ángulo de 30 y en el segundo también nos dan un ángulo de 30. Podemos ver que tienen estructuras similares, pero aún así hay que terminar de comprobar si son semejantes, ¿verdad? Porque a simple vista parecen, pero hay que terminar de comprobarlo. Entonces, en ambos casos nos dan un ángulo de 30 y un ángulo de 30. Entonces, podemos ver a simple vista que se trata de un ángulo congruente, es decir, de un ángulo igual. ¿Por qué? Tenemos un ángulo de 30 aquí y un ángulo de 30 acá, y exactamente en el mismo punto, ¿no? O sea, aquí y acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya identificamos que tienen un ángulo congruente, ¿verdad? 30 y 30. Y también podemos ver que el primer triángulo tiene 4, este lado vale 4 y este lado vale 4. Y en el segundo triángulo también este lado vale 6 y este lado vale 6. Por lo que nos están diciendo que ambos tienen un ángulo de 30 grados en el mismo punto. Y los dos lados que forman al ángulo de 30, tanto en el primer triángulo como en el segundo triángulo, los dos lados que forman al ángulo de 30 grados son iguales. Podemos ver que este vale 4 y este vale 4. Este vale 6 y este vale 6. Por lo tanto, se trata de dos triángulos isósceles, donde dos lados son iguales y pues uno es diferente, ¿no? Pero este vale lo mismo, 4, 4, y forman el ángulo de 30. Este vale lo mismo y este vale lo mismo y forman un ángulo de 30. 6, 6 y 30. Por lo que podemos incluso casi asumir que se trata de dos ángulos semejantes. ¿Por qué? Porque si tenemos el mismo ángulo, ¿no?, que vale 30 y 30 grados, significa que tienen la misma abertura este lado con este lado y este lado con este lado. Y luego aparte nos dicen que este mide lo mismo que este lado y este lado miden 4, y acá este lado miden 6 y este lado miden 6, ¿ok? Entonces prácticamente tienes ángulo de 30 en los dos triángulos, y en ambos casos los dos lados que forman al ángulo de 30 miden lo mismo. Entonces lo único que faltaría por comprobar es si efectivamente este lado entre este es proporcional a esto entre esto. Entonces vamos a hacer algo, vamos a identificar en el primer triángulo los puntos A, B y C, ¿ok? Este va a ser el triángulo ABC, y en el otro vamos a identificar los puntos A', B' y C', ¿ok? Y este va a ser el triángulo A', B', C'. Y vamos a utilizar esta ley para rápidamente comprobar si son semejantes. Prácticamente, pues nos dice que se tiene que cumplir que esto sea igual a esto y que esto sea igual a esto, ¿no? Entonces, como en la ley de senos, vamos a aplicar algo similar, donde, si se acuerdan, en la ley de senos agarrábamos ciertos datos, por ejemplo, agarramos estos, y establecíamos una igualdad entre estos, ¿verdad? Y de ahí luego podíamos despejar algún valor si lo ocupábamos, ¿verdad? En este caso vamos a ver si se cumple alguna igualdad. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí que tenemos este lado de aquí, que es el lado AB, se forma entre los puntos A y el punto B. Y tenemos acá también el punto A' y B'. El lado, perdón, A', B', se forma entre los puntos A' y B', que vale 6. Y también tenemos el A y C, el lado AC, que es 4. Y acá también tenemos el lado A', C', que es 6. Entonces podríamos tomar los valores de aquí y los valores de aquí, ¿verdad?
vamos a establecer una igualdad, ¿no? Entre A, B, el valor absoluto de AB, entre A', B', igual a AC, valor absoluto de AC, entre A', C', valor absoluto. Entonces, agarramos estos valores y estos valores. Y entonces, vamos a ver si esto es igual a esto. Y si se cumple esta igualdad, pues podríamos decir que entonces estos triángulos son semejantes, ¿ok? Entonces, primero, ¿cuál es el lado AB? Pues este de aquí, ¿verdad? 4. ¿Y cuál es el valor absoluto de 4? Pues 4, ¿verdad? Entonces, 4 entre el lado A'B', es decir, este de aquí, A'B', que vale 6. ¿Cuál es el valor absoluto de 6? Pues 6, ¿verdad? Entonces, 4 entre 6 es la fracción que nos da aquí, igual a. ¿Cuál es el lado AC? El lado AC es este de aquí, ¿verdad? Que mide 4. Entonces ponemos arriba 4, valor absoluto de 4, pues 4. Y luego, ¿cuál es el valor absoluto de A'C'? ¿Cuál es el lado A'C'? Este de aquí. Está entre los puntos A' y C', vale 6. ¿Y cuál es el valor absoluto de 6? Pues 6. Y podemos ver que efectivamente esto de acá es igual a esto. 4 sextos es igual a 4 sextos. Entonces, esto entre esto es lo mismo que esto entre esto, ¿sí? Se conserva la proporción. Y simplificando esto, podemos llegar a la conclusión de que, o sea, 4 sextos es igual a 4 sextos y 4 sextos es igual a 2 tercios. Simplificando, ¿verdad? Ya aplicando esta teorema o esta ley, podemos llegar a la conclusión de que sí son semejantes. Además de que podemos ver que ya nos estaban dando un ángulo congruente, 30 y 30, y ya nos estaban diciendo que este mide lo mismo que este, y acá este mide lo mismo que este. Entonces simplemente este lado y este lado siempre van a medir lo mismo, este lado y este lado siempre van a medir lo mismo, y siempre con la misma abertura, ¿sí? Entonces, si acá, si este triángulo, los lados nos midieran 6 y 6, si aumentáramos los lados de aquí de este triángulo a 6 y 6, pues iba a incrementar el tamaño de este triángulo y eventualmente iba a llegar a ser este mismo triángulo y se iban a hacer congruentes, ¿verdad? Se iban a hacer iguales. Por lo tanto, recordemos que los triángulos semejantes pueden llegar a hacerse congruentes cuando tienen las mismas dimensiones. Entonces, si a este triángulo nosotros le aumentamos los lados de 4 a 6, vamos a llegar a este triángulo, a las mismas medidas que este triángulo, ¿sí? Porque si incrementamos estos lados, pues obviamente va a incrementar este tercer lado, ¿verdad? Entonces, por eso, si se cumple alguna igualdad, ya sea esto igual a esto, o esto igual a esto, o esto igual a esto, significa que los triángulos son proporcionales, ¿ok? Y con esto terminamos el primer ejercicio donde comprobamos que son semejantes los triángulos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hacer un segundo ejercicio que involucra también dos triángulos, pero de una manera distinta. Bien, vamos con el segundo ejercicio y nos dice verificar que sean semejantes y ahora nos dan esta figura. Podemos ver que en esta figura se forman dos triángulos, un triángulo que es este de aquí y otro triángulo que es este de aquí, y solamente nos dan ciertos lados, ¿no? La longitud. Nos dicen que este lado de aquí, del punto acá mide 3 y de acá a acá mide 6, y luego este lado de aquí mide raíz de 52 y acá raíz de 13. Y entonces tenemos que verificar que sean congruentes. Aquí podemos hacer la forma como ordenada, utilizando el teorema, o podemos utilizar la forma como lógica, que es simplemente con pura observación. Vamos a hacer la primera forma, que sería como la forma ordenada, ¿no? Así como lo más correcto, ¿no? Y con todo el procedimiento bonito, ¿no? Lo primero que podemos hacer es como separar estos triángulos, ¿no? Este triángulo lo separamos de este y podemos voltearlo. Primero vamos a agarrar este, ¿ok? Este chiquito, y lo podemos poner como por acá. No me van a quedar igualitos, pero nada más que se entienda, ¿no? Y sabemos que este lado mide 3 y este mide raíz de 13. Este no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ese triangulito es este triangulito de acá. Y ahora tomamos este de acá, pero vamos a voltearlo, ¿ok? Y entonces nos quedaría algo así. No está exacto, ¿verdad? Pero sabemos que este lado de acá mide 6, que viene siendo el de abajo, ¿verdad? Porque lo volteamos. Este de acá es como la hipotenusa del triángulo, entonces viene siendo raíz de 52. Ahí tenemos los dos triángulos, ¿no? Ya no los tenemos así, los tenemos así. Entonces no nos dan este lado ni este lado, que son estos y estos. Pero entonces ya teniéndolos así, podemos aplicar esta ley, ¿sí? Que se tiene que satisfacer si dos triángulos son semejantes. Entonces a este triángulo va a ser el triángulo ABC. Entonces vamos a ponerle ABC. Y a este le vamos a poner, cuidando que sean los mismos puntos, ¿no?
Entonces, como aquí está el ángulo de 90 y acá estaría el ángulo de 90, suponiendo que son triángulos rectángulos, entonces el A vendría siendo este de acá, ¿ok? El A', el de acá, ¿sí? Que es como la punta. Luego el ángulo de 90 grados, aquí se encuentra una C' y el punto de arriba viene siendo nuestra B', ¿sí? Porque acá tenemos A, C, C, B, B, ¿sí? Para que se mantengan igual, ¿ok? Eso va a servir porque así, por ejemplo, la hipotenusa de este triángulo es esta y nos va a quedar que la hipotenusa es la recta AB. Y acá la hipotenusa es esta y la hipotenusa va a ser el punto A'B', ¿sí? Que son los que se van a dividir. Entonces, por eso es que le puse A con A, B con B, los de arriba con los de arriba, y C con C, los ángulos rectos, ¿no? C y C', para que no se altere el resultado, ¿ok? En las divisiones. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos AB, tenemos el lado AB, acá también AB, y acá tenemos AC y tenemos AC, ¿verdad? Entonces podemos utilizar los datos de aquí y los datos de acá, ¿verdad? Porque no tenemos los de BC ni B'C', que son estos lados de aquí. Entonces podemos establecer, primero esta de acá, ¿cuál es el valor absoluto de AB? Pues el valor absoluto de AB es simplemente raíz de 13, ¿verdad? Raíz de 13 entre, ¿y cuál es A'B'? Esta de acá, ¿verdad? Que es raíz de 52. Y esto tiene que ser igual a, y tenemos acá, dijimos que vamos a tomar estos valores de acá, ¿verdad? Los datos de acá, de AC y A'C'. ¿Cuál es AC? 3, ¿verdad? Ponemos 3 entre A'C'. ¿Cuál es A'C'? 6, ¿verdad? 6. Obviamente valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de 6, 6. Podemos hacer algunos movimientos de álgebra. Por ejemplo, sabemos que si tenemos la raíz de un número dividido entre la raíz de otro número, esto es lo mismo que tener la raíz de 13 entre 52, ¿verdad? Poner todo dentro de la raíz. Y esto sería igual a 3 sextos, ¿verdad? Y luego, ¿qué más podemos hacer? Podemos ver, en este caso, cuánto es 13 de 52, ¿ok? Entonces, 52 entre 13. 13 por 4 se me ocurre, 13 por 4, nos da 4 por 3, nos da 12, 1, 4 por 1, 4 más 1, 5, 52. Entonces, 3 es la cuarta parte, ¿ok? Entonces, 13 entre 52 es un cuarto, ¿sí? Entonces, 3 entre 13, 1, ¿sí? 1. Y 52 entre 13, 4. Y todo entre raíz, ¿verdad? Y esto igual a 3 sextos. Y ahora, pasamos para acá. Y luego, ¿cuál es la raíz de un cuarto? Podemos ahora volver a separar la fracción, y la raíz, y nos queda que la raíz de un cuarto es raíz de 1 entre raíz de 4, ¿sí? Así como lo teníamos separado en un inicio, lo juntamos todo dentro de una sola raíz, nos quedó raíz de un cuarto, y ahora lo volvemos a separar. ¿Para qué lo separamos? Porque sabemos que raíz de 1 entre raíz de 4 es lo mismo que raíz de un cuarto, este es igual a 3 sextos, y luego podemos resolver. Raíz de 1, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Entre, ¿cuánto es raíz de 4? 2. Entonces nos queda que un medio, ¿verdad? Y un medio es igual a 3 sextos. Podemos simplificar 3 sextos, ¿verdad? Entonces nos queda un medio es igual a 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. Y nos queda que un medio es igual a un medio. Por lo tanto, se cumple esta igualdad que AB entre A'B' es igual a AC entre A'C', que es esto de acá. Raíz de 13 entre raíz de 52 es lo mismo que 3 entre 6. Es decir, esto es un medio y esto es un medio, ¿verdad? Haciendo un poco de movimientos algebraicos, ¿sí? Entonces, así llegamos a la solución de que un medio es igual a un medio, esto es igual a esto, por lo tanto, esto es igual a esto, y como se cumple esa igualdad, ya podemos asumir que entonces estos sí son semejantes, porque se cumplió una igualdad de la ley que nos están dando, ¿no? O esto es igual a esto, o esto es igual a esto, o esto es igual a esto. Y en este caso se cumplió que esto es igual a esto, y ya podemos ver que un medio es igual a un medio, ¿no? Ahora, esta fue la forma como más así, como más ordenada, ¿no? Y con más procedimiento. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil, más rápida y con más lógica, ¿no? O sea, de pura vista, ¿cómo podemos determinar si se trata de algo proporcional? Podemos ver que este lado de aquí, de este triángulo, es lo mismo que este lado de acá, de este triángulo, ¿verdad? Solamente que este triángulo está volteado. Pero si lo volteáramos como hace rato, boca arriba, nos quedaría que este lado de aquí es lo mismo que este lado de acá. O sea, este lado
de este triángulo es lo mismo que este lado de este triángulo, ¿no? Entonces, podemos ver luego que este lado de aquí, que mide 6, es el doble de este, ¿verdad? Entonces, prácticamente, este lado es el doble que de este. Por lo tanto, si este triángulo de acá, este triángulo grande, es proporcional a este triángulo, entonces todos los lados de este triángulo, tanto este, tienen que ser el doble de los lados de este triángulo. Por ejemplo, este lado de aquí es la mitad de este, ¿verdad? O sea, este es el doble de este. Por lo tanto, este de acá, que no conocemos, tiene que ser el doble de este. Y, por lo tanto, esta hipotenusa de raíz de 52 tiene que ser el doble de esta hipotenusa de la raíz de 13, para que este triángulo sea proporcional a este. Entonces, como este es el doble de este, todos los demás lados tienen que ser el doble de los lados de este, ¿ok? Entonces, 6 es doble de 3, ¿ok? Listo. Ahora, si raíz de 52 es el doble de raíz de 13, o sea, este lado es el doble de este, vamos a comprobar que efectivamente este es semejante a este, porque si este es el doble de este y este es el doble de este, entonces obviamente ya este va a ser el doble de este, ¿ok? Entonces vamos a comprobar que raíz de 52 es el doble de raíz de 13. Entonces podemos ya sea dividir raíz de 52 entre 2 para ver si nos da raíz de 13, o simplemente multiplicar 2 por raíz de 13, que es lo que yo voy a hacer. Entonces 2 por raíz de 13 tiene que ser igual a raíz de 52. Y vamos a comprobarlo. ¿Cómo podemos resolver 2 por raíz de 13? Muy fácil. Vamos a pasarlo para acá y nos queda. Este 2 está multiplicando fuera de la raíz, pero nosotros podemos convertir este 2 en una raíz cuadrada. Si nosotros sacamos, por ejemplo, 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces, raíz de 4 por raíz de 13, ¿sí? ¿Por qué? Raíz de 4 es lo mismo que 2, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos en forma de raíz cuadrada. Cuando tenemos dos raíces cuadradas, podemos juntar los términos de dentro, y entonces esto sería igual a raíz de 4 por 13, ¿ok? Y 4 por 13, hace rato lo hice, 4 por 13 es 54. Y entonces nos queda raíz de, perdón, 54 no, raíz de 52, ¿sí? 13 por 4 nos da 4 por 3, 12, 1, 4 y 1, 5, 52, ¿ok? Entonces 13 por 4, 52. Y entonces llegamos a la respuesta de que 2 por raíz de 13 es efectivamente raíz de 52, ¿sí? Convertimos el 2 en raíz de 4, porque raíz de 4 es 2. Juntamos raíces, 4 por 13, nos queda raíz de 4 por 13, 4 por 13 es 52, nos queda raíz de 52. Por lo tanto, 6 es el doble de 3, o sea, este lado es el doble de este lado, y este lado es el doble de este lado. Esta hipotenusa es el doble de esta hipotenusa, y como ya hemos comprobado que dos lados son el doble de, que este lado es el doble de este y este lado es el doble de este, pues por lo tanto este lado va a ser el doble de este, y por lo tanto este triángulo es la mitad de este triángulo, y por lo tanto los lados son proporcionales, ¿ok? Y así es como terminamos de demostrarlo, pero así fue mucho más rápido, ¿verdad? Solamente era ver, ok, este lado mide 3, este lado mide 6, entonces este es la mitad de este, por lo tanto raíz de 13, que es la hipotenusa de este triángulo, tiene que ser la mitad de este, que es la hipotenusa de este triángulo grande. Y efectivamente se cumple, entonces ya podemos decir que esto de acá, esta división, es lo mismo que esta división, o que 6 es el doble de 3 y raíz de 52 es el doble de raíz de 13, y por lo tanto este va a ser el doble de este, y son semejantes, ¿ok? Y con eso terminamos el segundo ejercicio, y ahora vamos a pasar al último y tercer ejercicio. Y bien, vamos con el último ejercicio y tercero, y nos dice: los catetos de un triángulo que miden 24 metros y 10 metros. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero, cuya hipotenusa mide 52 metros? Entonces, vamos a ver, vamos a primero, nos están hablando de dos triángulos, ¿no? Nos dicen que los catetos de un triángulo miden 24 metros y 10 metros. Entonces, primero vamos a dibujar un triángulo, ¿ok? Y nos dicen que sus dos catetos miden 24 metros, el más largo obviamente, 24 metros. Vamos a anotarlo bien, 24 metros, y el otro mide 10 metros, ¿verdad? No nos dicen el valor de la hipotenusa, obviamente este ángulo es recto, ¿verdad? Y luego nos dicen, como están hablando de catetos, pues se puede
asumir que se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Porque recordemos que en un triángulo no rectángulo pues no hay catetos, solamente hay lados, ¿no? Entonces cuando hay catetos pues significa que hay hipotenusa y por lo tanto es rectángulo, ¿no? Entonces tenemos este triángulo rectángulo, tiene sus catetos 24 y 10 metros. Y luego nos dice cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero, es decir, un triángulo semejante a este. Entonces vamos a dibujar uno, no lo vamos a hacer del mismo tamaño, pero más o menos con la misma estructura, ¿sí? Porque es semejante, se conservan los mismos ángulos, pero de este nos dicen que cuánto medirán los catetos de este triángulo, que es semejante a este, y dice que cuya hipotenusa mide 52 metros. Entonces, del primer triángulo nos dan 24 y 10 metros, sus catetos. Y del segundo nos dan 52 metros, que es la hipotenusa. Y nos piden los catetos de este, pero no nos dan la hipotenusa de este. Solamente nos dicen que son semejantes entre sí. Pero, ¿qué podemos hacer? Primero vamos a empezar sacando la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos calcular la hipotenusa a partir de los catetos, a partir del teorema de Pitágoras, y entonces nos queda que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado es igual a, podemos tomar cualquiera como a, no importa, se van a sumar de todos modos, 24 al cuadrado, ¿ok? Más 10 al cuadrado. Si hacemos 24 por 24 nos da, vamos a hacerlo rápido, 4 por 4, 16, 1, 2 por 4, 8, 1, 9, y 2 por 24 son 48, ¿ok? Luego 6, y luego 9 y 9, 18, 17, 1, 576, ¿ok? 24 al cuadrado, 576. Entonces nos queda c cuadrado es 576 más 10 al cuadrado, 100. Sacamos raíz y eliminamos el cuadrado de c. Y nos queda c es igual a la raíz de 676. 576 más 100. Y la raíz de 676 nos da 26. ¿Ok? 26. Entonces sabemos que c es igual a 26 metros, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí que esta es la hipotenusa, por lo tanto lo vamos a poner acá, 26 metros. Ya tenemos todos los lados de este triángulo. Ahora sí tenemos que sacar los catetos de este triángulo, pero sabemos que son semejantes, ¿verdad? Y entonces para calcular los catetos podemos utilizar esta ley de acá, ¿verdad? Que es la que es como la ley de la semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, se me ocurre, por ejemplo, este lado de aquí, vamos a ponerles puntos, ¿ok? Vamos a llamarlos como A, B, C y así, ¿no? Entonces este punto va a ser A, este punto va a ser B, y este punto va a ser C, y este es el triángulo ABC, ¿no? Que es el que tenemos acá. Y este va a ser el punto A', este va a ser el punto B', y este va a ser el punto C'. A y A' los puse con los ángulos rectos, B y B' en los ángulos de arriba, en el punto de arriba, y C y C' en los puntos de acá de la derecha, ¿ok? Entonces, a verificar que están como en la misma posición del triángulo, ¿ok? Los puntos ABC y A', B', C'. Ahora sí podemos aplicar esto de acá. Y, por ejemplo, sabemos que nosotros aquí queremos encontrar el A'B', ¿verdad? Es este lado, A'B'. Este lado queremos encontrarlo, este cateto. Y también queremos encontrar el A'C', ¿verdad? Entonces, queremos encontrar A'B', es decir, este de aquí, y queremos encontrar A'C', que es este de acá. Entonces, vamos a utilizar los datos de B con este o con este, ¿ok? Porque como no tenemos esto ni tenemos esto, pues no vamos a poder despejar, ¿verdad? Entonces, esto sí lo tenemos el lado BC, pues es este de aquí, ¿verdad? Ya lo acabamos de sacar, que era la hipotenusa. Y el lado B'C', pues ya nos dieron la hipotenusa del otro triángulo, ¿verdad? Entonces, podemos usar este con este para sacar A'B'. Entonces, nos va a quedar AB, ¿ok? Igual a BC, y luego AB entre A'B', y este entre B'C', ¿ok? Ahora, vamos a despejar A'B', ¿ok? Una forma más sencilla es voltear las fracciones, ¿ok? Para no hacer este por este y este por este, y luego este pasa dividiendo, volteamos las fracciones y seguimos despejando, ¿ok? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. A'B' entre AB, ¿ok? Los volteamos y igual a B'C' entre
BC. Entonces volteamos las fracciones y ya nos queda A', B' arriba, que es lo que queremos despejar. Y ya este AB lo pasamos a multiplicar acá, ¿no? Por AB, ¿ok? Y podemos borrar aquí AB, ¿ok? Y ya nos quedó que es igual a multiplicar el valor absoluto de B'C' por el valor absoluto de AB entre el valor absoluto de BC, ¿ok? Ahora, haciendo esto, pues ya es muy sencillo. Vamos a identificar cuál es B'C'. B'C', ¿cuál es el lado B'C'? Pues este de aquí, ¿verdad? El que se forma entre los puntos B' y C', 52 metros. Y esto va a multiplicar a AB. ¿Cuál es el lado AB? AB, el lado que se forma aquí, es decir, 24 metros, ¿ok? Entre, ¿cuál es el lado BC? BC, pues es esta hipotenusa de aquí, y nos da 26 metros, ¿ok? Entonces, obviamente va a ser metros por metros, metros cuadrados, entre metros nos va a quedar metros, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar 52 por 24, esto vamos a hacerlo en la calculadora, 52 por 24 entre 26, y nos queda 48. Por lo tanto, nos queda que esto es igual a 48 metros. Por lo tanto, el cateto A'B', es decir, este de aquí, va a ser 48 metros. ¿Ok? Y vamos a borrar acá. ¿Ok? Vamos a borrar acá también. Y ahora queremos sacar el lado A'C'. Entonces, vamos a sacarlo también a partir de los datos anteriores, ¿ok? Vamos a utilizar los datos BC, B'C', y vamos a utilizar ahora los datos, como ya tenemos A'B', ya tenemos este de aquí, ya solamente nos falta A'C', que es este lado de acá. Entonces, como ya lo tenemos de esa manera, vamos a utilizar los datos de B, BC y B'C' y AC, A'C'. Entonces nos va a quedar BC, valor absoluto de BC, entre B'C' igual a AC, valor absoluto, entre A'C', valor absoluto. Volteamos las fracciones porque ¿cuál queremos saber? A'C', ¿verdad? Queremos saber este lado de acá. Entonces, volteamos las fracciones y nos queda B'C', valor absoluto, entre BC, valor absoluto, ¿verdad? Igual a A'C', valor absoluto, entre AC, valor absoluto. Ahora ya tenemos arriba A'C', este AC lo pasamos a multiplicar al otro lado y nos queda AC arriba que multiplica a B'C', ¿no? Y borramos este AC de abajo, ¿ok? Y ya nos queda que A'C' es lo mismo que AC, valor absoluto de AC por B'C' entre el valor absoluto de BC, ¿no? Y entonces así vamos a calcular este cateto de acá y nos va a quedar A'C', ¿ok? Ahora, ¿cuánto es AC? ¿Cuánto es el lado AC? Pues el que se forma entre el lado A y el punto A y el punto C. Entonces, este es el segmento de línea AC, 10 metros por... ¿Cuánto es B'C'? B', acá está C'. Entonces, este lado de acá es el lado B'C', que es 52 metros, ¿ok? Entre BC. ¿Cuál es BC? Nos vamos al triángulo ABC. Y el lado BC es este de acá, la hipotenusa de este, BC, que se forma entre los puntos B y C, que es 26 metros. Y obviamente metros por metros, metros cuadrados, entre metros nos va a dar metros, ¿no? Pero haciendo esto nos queda 10 por 52 es 520. Entre 26 nos queda 20. Entonces nos queda que esto es igual a 20 metros. El lado A'C' es 20 metros. Entonces este lado de aquí va a medir 20 metros. Y ya hemos terminado el ejercicio, ¿ok? Pero podemos comprobar. Si hacemos teorema de Pitágoras nos tiene que dar 52. Entonces nos queda C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? En este caso sería raíz cuadrada de 48 al cuadrado más 20 al cuadrado. Si hacemos esto nos queda, ¿cuánto es 48 al cuadrado? Nos da 2304 más, y 20 al cuadrado son 400, ¿ok? Hacemos esto, raíz cuadrada, y nos queda 2304 más 400 son 2704, y raíz de 2704 nos da 52 metros. Y así comprobamos que efectivamente este es un cateto, este es otro cateto, y la suma de los cuadrados de los catetos es igual
a el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Y pues al sacarle raíz nos da 52 metros. Entonces ya con esto hemos comprobado que efectivamente estos son los catetos, las medidas de los catetos, porque ya al sumar, al hacer teorema de Pitágoras nos dio esto para la hipotenusa. Y bueno, con esto terminamos este video. Prácticamente solamente es hacer uso de esta formulita para este tipo de ejercicios, donde nos dicen que dos triángulos son semejantes y nos piden los catetos o la hipotenusa, a aplicar esta regla, pero yo les recomiendo identificar los triángulos como A, B, C y el triángulo A', B', C', y pues así van a poder identificar bien fácil cuál es el lado AB, el lado AC, el lado BC, el lado A', B', el lado A', C', el lado B', C', ¿no? Y pues ya nada más ver qué datos tienen, meterlos en la fórmula, y esta formulita es igualita que se utiliza igual que como la de la ley de seno, ¿no? Que se establece una igualdad ya sea entre esto y esto, entre esto y esto, o entre esto y esto, ¿no? Dependiendo de los datos que tengan, ¿no? Dependiendo qué lados tengan, son los datos que pueden utilizar, y pueden encontrar algún lado dependiendo de los lados que les den, ¿no? Entonces, entre dos triángulos semejantes pueden encontrar los catetos, ¿no? Dependiendo qué lados tengan, ¿no? Entonces, pues, solamente es hacer uso de esta ley de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, les digo, es fundamental, se aplica para muchos casos, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, con esto llegamos al final del video. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. De mi parte es todo. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.